Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que teníamos varios meses de no congregarlos. Algunos ya tenía tiempo de no verlos, así que me siento muy alegre por verlos en este lugar. Así que vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a profundizar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que les voy a invitar que vengamos de rodillas. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos, como tu pueblo, estar congregados en este lugar, con nuestros hermanos en esta sociedad de jóvenes. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que tu nombre y tu palabra sea exaltada. Danos discernimiento, danos sabiduría para poder interpretar tu palabra correctamente y no poder malinterpretarla o enseñar cosas de que el texto bíblico no dice. Danos sabiduría, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero que tomemos la Biblia y vamos a ver el significado de la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola está en Lucas 16, versículo 19 al 31. Esa es una parábola muy problemática en el mundo cristiano, muy problemática en el sentido de que de esta parábola se han agarrado los protestantes y los católicos para sostener de que después de que la persona muere se va para la gloria, para el cielo, recibe su recompensa, y que las personas cuando mueren están conscientes en el más allá. Y se usa esta parábola que está en Lucas 16, versículo 19 al 31. Más que todo, esta parábola se usa para sostener la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que ya vimos de que es una herejía babilónica que no tiene nada que ver con el texto bíblico ni con la gramática hebrea ni griega. Ahora, vamos a hacer un estudio profundo, pero al mismo tiempo conciso y preciso de esta parábola. Vamos a ver si esta parábola es un hecho real o se debe de tomar de una forma alegórica o simbólicamente. Ahora, para saber si esto es literal o una parábola que es una comparación, vamos a usar el principio que siempre les he dicho que es bien importante a la hora de estudiar un tema complejo, y es dejar que la Biblia se explique sola. O sea, que la Biblia nos quite la llave y nos diga si esta parábola se debe de interpretar literal o una forma alegórica. Si tomamos esta parábola en una forma literal, caeríamos en grandes contradicciones bíblicas. Anoten todo esto que les voy a decir, hermano, porque esta parábola es la preferida tanto de católicos como protestantes para enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces tenemos que nosotros estar preparados para poder estudiar este tema y poder refutar esta falsa enseñanza. Si tomamos literal esta parábola, caeríamos en grandes contradicciones bíblicas, y sabemos de que la Biblia no se puede contradecir. Primer contradicción bíblica es que tendríamos que creer de que el cielo y el infierno están cerca para establecer una conversación. Eso es incoherente. Imaginémoslo, hermanos, y esto lo dicen porque esta conversación la mantiene el rico y Abraham en esta parábola. Entonces significa que tendríamos que tomarlo literal de que Abraham, o sea, de que el infierno y el paraíso están cerca. Imaginémoslo, hermanos, una madre que pierda a su hijo, ver a su hijo por la eternidad quemándose, según esta parábola. Qué dolor y qué sufrimiento. Esto contradice qué principio. La Biblia dice que en la eternidad no va a haber qué, ni lloro ni lágrimas. Entonces caemos según en la primera contradicción, porque aquí vemos de que están conversando. La parábola dice que el rico fue llevado al Seol
y Lázaro al paraíso. Y hay una conversación. Entonces, esta es la primera contradicción si tomamos literalmente esta parábola. Segunda contradicción, si nosotros tomamos literalmente esta parábola, tendríamos también que creer que los muertos pueden comunicarse y están conscientes en el más allá. Algo que contradice la Biblia. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde nos enseña de que un muerto no puede estar inconsciente. Los muertos están ¿qué? Dormidos. Vamos a ver el primer texto bíblico, Salmos 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6:5 dice eso. No hay memoria de ti, o sea, no hay inconsciencia, no hay conciencia. Noten este otro texto bíblico, Salmo 115, versículo 17 al 18. No alabarán los muertos a Jah. La palabra Jah es la palabra abreviada para Jehová. Cuando encuentren la palabra Jah en la Biblia, ¿qué es lo que van a acordarse? ¿Qué es la palabra qué? Abreviada para qué? Jehová. Ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Quiénes son los que pueden alabar a Jehová? Nosotros, los que estamos vivos. ¿Los muertos pueden alabar a Jehová? No. Pero ¿cómo es que eso que en la parábola hay dos muertos que están qué? Hablando. Porque Abraham murió y Lázaro también murió. Y el rico también murió en la parábola. Hay cierta contradicción. Eclesiastés 9:10, noten cómo dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, la palabra Seol es del hebreo lugar de los muertos o sepulcro. A donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, el muerto está ¿qué? Durmiendo. No puede estar consciente. Pero vemos que en la parábola los muertos están ¿qué? Hablando. Y tan cerquita el paraíso y el Seol. Es interesante. Otra cita bíblica. Isaías 30:18 nos corrobora de que los muertos están inconscientes en el sepulcro. Isaías 30:18 dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará ¿qué? La muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Pregunto, hermano, ¿una persona que muere está consciente de lo que está haciendo y de lo que está sucediendo en todo su alrededor? No. Aquí dice que los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5 lo dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga por su memoria, y es puesta ¿qué? En el olvido. ¿Por qué? Porque un muerto cuando muere ¿qué? Está inconsciente y está ¿qué? En un estado de ¿qué? De sueño. Pregunto, hermano, ¿una persona que está dormida siente lo que pasa alrededor, a su alrededor, hermano? No, hermano. Y cuando uno está con un gran rotundo sueño, hermano, es tan profundo el sueño que pueden pasar 8 horas y cuando se levanta en la mañana siente como que se ha pasado ¿qué? Un instante. Ni se da cuenta de su alrededor lo que pasó, porque cuando uno duerme está ¿qué? Inconsciente. Jesús comparó la muerte con un sueño. Pero aquí vemos una contradicción en la parábola. Los muertos están ¿qué? Platicando. La Biblia no se puede contradecir si tomamos la parábola de una forma literal. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Es bien importante que entendamos ese principio. Ahora, ¿cuál es otra contradicción? Si creemos de que esta parábola es literal, como lo enseñan las iglesias protestantes, caeremos en otra contradicción. Tendríamos que creer que mientras el cuerpo se está pudriendo en la tierra, porque se corrompe el cuerpo y cría gusanos, mientras el cuerpo se corrompe, los dedos, los pies, los ojos se corrompen, ¿se pudre eso en la tierra? Sí. Tendríamos que creer de que en el más allá, como lo enseña la parábola, si la tomamos literal, también los espíritus están con ojos, dedos y lengua. Porque allí se menciona que extremidades como los ojos. El rico le dice a Abraham: manda a Lázaro para que mueva mi lengua con su dedo. ¿Cómo es eso que los muertos están con sus extremidades? Hay una contradicción aquí. Se ve que se mencionan los ojos, dedos y lengua. Incluso ahí se mencionan que el rico tiene sed. ¿Cómo es eso que un muerto puede tener sed? ¿Me estoy tratando de explicar, hermano? Hay una contradicción aquí. Si tomamos literalmente la parábola, ¿están conmigo? Otra contradicción. Si tendríamos que tomar literalmente la parábola, hay otra contradicción. ¿Cuál es?
La Biblia no se puede contradecir. Abraham no está en el paraíso. ¿Dónde está Abraham según Hebreos 11? Dice que murió y espera la promesa. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 40. Noten cómo dice: y todos estos, y ahí incluye a Abraham, si ustedes leen el capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pregunto, hermano, ¿a dónde está Abraham? Según Hebreos 11, y está esperando que la resurrección y la promesa. Pero ¿cómo es eso que en la parábola aparece Abraham hablando con el rico? Entonces, eso significa que no podemos tomar literalmente esta parábola. ¿O sí? No la podemos tomar literalmente. La última contradicción: si tomamos esta parábola literal, tendríamos que pensar de que Abraham tiene un gran seno. Porque Lázaro, ¿para dónde fue llevado? Para el seno de Abraham. Abraham tiene un gran seno. ¿Tiene un gran pecho Abraham? No, eso es simbólico. Y vamos a ver qué significa en la parábola. Hermanos, es imposible tomar esta parábola literal. Nadie va a la gloria, nadie va al paraíso al momento de morir, ni tampoco los muertos están conscientes, ni tampoco el paraíso ni el Seol o el infierno están cerca para establecer una conversación. Eso es absurdo y ilógico si tomamos la parábola literal. Entonces, forzadamente, tenemos que tomar esta parábola de una forma alegórica. ¿Saben qué es una alegoría? Una comparación o una metáfora simbólicamente. Y vamos a despedazar esta parábola. Ahora, esta tiene que ser una alegoría. ¿Por qué razón? Los protestantes dicen así: esto es imposible que esa parábola sea una parábola. Es imposible. ¿Por qué dicen ellos? Porque ahí se menciona un nombre propio, el de Lázaro. Así dicen ellos. Por tanto, no puede ser una parábola, porque se menciona un nombre propio de Lázaro. Ahora, vamos a ver por qué esta parábola menciona a Lázaro como nombre propio. Todo esto tiene un significado, hermano. Cuando dejamos que la Biblia se explique sola, es muy importante. Para entender esta parábola, hermanos, hay que ver el contexto. Y siempre les he dicho que a la hora de interpretar un texto tenemos que leer el contexto. ¿Cuál es el contexto de Lucas capítulo 16? Que es donde se encuentra esta parábola. ¿Cuál es el contexto? Tendría que ser el contexto el capítulo 15. En el capítulo 15 encontramos otras parábolas. Encontramos la parábola de la oveja perdida, encontramos la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, y después encontramos la parábola del mayordomo infiel. Después Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. O sea que antes de Jesús contar la parábola del rico y Lázaro, contó otras parábolas. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús contó estas parábolas? ¿Cuál es el objetivo de Jesús de contar estas parábolas? ¿Tenía un objetivo o cuál es el contexto? Fácil. Porque los que estaban oyendo estas parábolas que contó en el capítulo 15 y en el capítulo 16, ¿sabe quiénes eran los que estaban oyendo principalmente esta parábola? Los fariseos hipócritas. Leen el capítulo 15, versículo 1. Los fariseos, dice, estaban oyendo y lo buscaban para criticarle y para acusarle. Y Jesús dijo: bueno, voy a contar estas parábolas, contó las parábolas. Siempre que nosotros leamos estas parábolas del capítulo 15 y capítulo 16, leámoslas en este contexto. Jesús las dijo porque estaban oyendo los escribas y fariseos hipócritas. Es muy importante eso. Ahora, vamos a ver algo muy importante, hermanos. Algunos historiadores, noten lo que voy a decir, hermanos, que esto es bien importante. Yo quisiera que ustedes anotaran todo esto, hermano. Todas estas cosas son esenciales. Estos estudios son muy importantes como adventistas para que podamos defender. Imaginemos lo que llegue un pentecostal a su casa y le empiece a hablar de que los muertos siguen viviendo en el más allá y le cite esta parábola. ¿Cómo va a ser para responderle a usted? Por eso es que es bien importante que nosotros memoricemos estas cosas y las anotemos para que a la hora de estudiar con un protestante o un católico que ama esta parábola para torcerla, podamos nosotros dar los gustos con él, citándole la Biblia y respetando los contextos bíblicos de esta parábola. Hermanos,
Esta parábola del rico y Lázaro no era propia de Jesús. Era una parábola egipcia que los fariseos y los judíos la habían asimilado. Era muy común en los tiempos de Jesús esta parábola. Y que Jesús la usó y le cambió algunos detalles para darles un mensaje a los fariseos hipócritas. Repito, la parábola del rico y Lázaro era un dicho popular que fue creada con los egipcios y que los fariseos la habían asimilado, porque los fariseos creían primordialmente en la doctrina de la inmortalidad del alma. Y Jesús usó esta parábola, pero le cambió detalles. ¿Pero por qué Jesús no la usó exactamente como le enseñaban los fariseos? Porque Jesús tenía un propósito. Ya vamos a ver cuál es el propósito de esta parábola. Esta parábola tiene un contexto y una enseñanza vital para nosotros. Jesús usó esta parábola y le cambió detalles para enseñarle unas grandes verdades a los fariseos hipócritas. El rico representa a los fariseos, especialmente a la nación judía, que se jactaban de ser hijos de Abraham. Lázaro representa a los gentiles, pero también otra cosa que la vamos a ver al final, y que por eso se usó el nombre propio de Lázaro. Los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham y menospreciaban a los gentiles. Y Lázaro representa a los gentiles. Y Jesús contó esta parábola y vamos a notar algunos aspectos. Noten lo que dijo Jesús en Lucas 16:24. Vámonos a los textos bíblicos de la parábola. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en el agua. Pregunto, hermanos, ¿cómo se dirige el rico en el Seol a Abraham? ¿Padre qué? Abraham. Padre Abraham. Pero ¿por qué no le dice el rico a Abraham, sino que le dice padre? ¿Quiénes son los que llamaban padre Abraham? A Abraham. Los fariseos. Noten qué interesante. Vamos a ver dos textos bíblicos. Juan 8:39. O solamente uno por falta de tiempo. Juan 8:39. Aquí Jesús está altercando con los fariseos en Juan capítulo 8. Los fariseos están acusando a Jesús de que había nacido de fornicación y que ellos eran los únicos hijos de Dios y hijos de Abraham. Y noten cómo Jesús les dijo. Juan 8:39. Respondiendo él les dijo: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Porque los fariseos se jactaban de ser ¿qué? Hijos de Abraham. Aquí vemos de que el rico representa especialmente a los fariseos. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Por eso es que en la parábola el rico se dirige ¿qué? A Abraham como padre. Y los judíos o los fariseos especialmente llamaban a Abraham padre. Noten qué interesante también. En esta parábola se menciona que el rico tenía banquete todos los días. Ahora, ¿qué representa tener banquete? Los fariseos, los sacerdotes de la ley, tenían todos los días banquetes porque comían de los sacrificios, algo que no tenían ese privilegio los gentiles. Aquí vemos otra referencia a los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos. Mire qué interesante. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era como se vestían los fariseos. Mire qué interesante. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso hacían los fariseos. ¿Notaron, hermano? Que esta parábola Jesús la contó especialmente ¿por qué? Para atacar ¿a quién? Las falsas enseñanzas de los fariseos y el concepto errado de menospreciar a los gentiles. También los fariseos tenían a Moisés como profeta. Sí. Los fariseos tenían los escritos de Moisés, la Torá. Sí. Noten lo que dice la parábola. Lucas 16:29. Noten lo que le dijo a Abraham. Abraham le dijo al rico: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, pregunto, hermano, ¿quiénes tenían a Moisés y a los profetas?
¿Quiénes leían a Moisés y los profetas? Eran los fariseos. ¿Están conmigo, hermano? Porque en la parábola, en la alegoría, el rico está pidiéndole a Abraham que vaya alguien a la casa de sus hermanos para que les advierta de lo que estaban sufriendo. Y Abraham le dice: ¿para qué va a ir alguien? Abraham tienen y los profetas. Ustedes tienen los escritos de Moisés. No hay necesidad de que alguien vaya de entre los muertos. Para eso tienen los escritos de Moisés, porque ahí hay una clara referencia que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Manda a un muerto. ¿Notaron, hermano? Manda a un muerto. Qué interesante, hermano. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Juan 5, 45 al 47. Y vamos a ver quienes tenían la ley y los profetas eran los fariseos, los judíos. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creíseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Quiénes tenían a Moisés y sus escritos? Los fariseos. Vemos aquí una clara referencia que este rico representa a los fariseos. También vemos en la parábola que el rico le dice a Abraham: manda a alguien para que le avise a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía el rico? 5, notemos. Lucas 16, 27 al 29. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique. ¿Cuántos hermanos tenía el rico? 5. ¿Qué representa esto? ¿Cuáles eran los 5 hermanos que tenía el rico? Si el rico representa a los fariseos, ¿cuáles eran los hermanos de los fariseos? Los fariseos, la nación judía estaba dividida en 5 sectas, y todas profesaban ser pueblo de Dios. Estaban entre ellos los celotes, los escribas, los herodianos, los saduceos. Eran sectas divididas doctrinalmente, pero todas eran judías, pero que a la hora de matar a Cristo se unieron en puntos comunes de doctrina. Aquí vemos otra referencia claramente que este rico representa a los fariseos, quienes estaban escuchando este mensaje en este momento. Y los fariseos conocían perfectamente bien esta parábola, porque era una parábola muy común, era muy popular en los tiempos de Jesús. Jesús la usó, y los fariseos, cuando empezaron a oír, ¿ustedes creen que no sabían lo que estaban escuchando? Los fariseos, cuando oyeron hablar a Jesús, bueno, aquí le está cambiando algo. ¿Qué es lo que les está tratando de decir esto? Y vamos a ver que Jesús quería enseñar algo muy importante. Vemos que también en la parábola, noten lo que dice Abraham, que había una grande cima entre Lázaro y el rico. Noten, había una grande cima. Lucas 16, 26, vamos a ver qué significa esa cima. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar para aquí a vosotros no pueden, ni allá para acá. ¿Qué había? ¿Qué dividía el Hades con el paraíso? ¿Qué es lo que dividía? ¿Qué es lo que dividía a Abraham o a Lázaro del rico? ¿Qué es lo que dividía? Una gran cima. ¿Qué representa esa gran cima? Que había un obstáculo para que no hubiera comunicación entre los fariseos y los gentiles. Esa cima representaba la cantidad de tradiciones y mandamientos de hombres que habían creado los fariseos, y que eso era un obstáculo para que los gentiles no llegaran a la comprensión del evangelio. Noten lo que dijo Jesús en Marcos 7, 6 al 8. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8 dice, hablando de las tradiciones de los fariseos, inclusive el contexto de estas palabras Jesús las dijo a los fariseos. Marcos 7, versículos 6 al 8 dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y a 6 otras muchas cosas semejantes. Esa cima que dividía a Abraham y al rico, a Lázaro y al rico también, era la gran cantidad de tradiciones y mandamientos que los fariseos habían creado, y que eso hacía una separación entre judíos y gentiles. Eso fue lo que Jesús derribó con su muerte, esa pared intermediaria que dice Pablo en Efesios 5:11 al 16. Esa pared que dividía a los gentiles con los judíos, en Cristo Jesús fue derribada. Por lo tanto, esa cima era un obstáculo para que la salvación no llegara a los gentiles, y eso dividía en la parábola al rico de Lázaro. Interesante, hermanos. También veremos, hermanos, que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Especialmente esta era la doctrina que distinguía a los fariseos. En cambio, los saduceos creían en que no había resurrección. Pero los fariseos creían en la inmortalidad del alma, que después de la muerte uno sigue viviendo. Y esta parábola era preferida para ellos, porque era una parábola egipcia. Noten que en la parábola, ¿qué es lo que pide el rico? Y aquí vemos la doctrina de la inmortalidad del alma. Noten, Lucas 16:30. Noten cómo dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el rico, hermanos, en esta parábola? Que fuera alguien que de los muertos, un fantasma. ¿Notaron, hermano? ¿Ya habían notado ustedes en este versículo eso? ¿Qué es lo que está pidiendo el rico? Que vaya un muerto a avisarle a sus 5 hermanos. Y vamos a ver que Jesús esta parábola la usa y le da una vuelta para contradecir esta falsa enseñanza de los fariseos al final. Ahora, vamos a ver, hermanos, algo. ¿Por qué Jesús usa esta parábola, hermanos? Es muy importante. Mire cómo termina la parábola. Miren cómo termina, hermanos. Seamos perspicaces. Leer con cuidado la Biblia. Miren cómo Jesús terminó la parábola. El rico le dice: manda uno entre los muertos. Pero mire Jesús cómo aterriza la parábola. Aquí está cambiándole Jesús. Lucas 16:30 al 31. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, esto lo está pidiendo ¿qué? El rico. Se arrepentirían. Mas Abraham dijo, noten lo que Jesús está diciendo aquí, en boca de Abraham: si no oyeren a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen lo que está escrito, noten cómo termina Jesús, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantara ¿qué? De los muertos. ¿Notaron la diferencia? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo alguien puede ir de entre los muertos. Jesús está diciendo no creerán si aunque algunos se levantara ¿qué? Resucite de los muertos. O sea, Jesús los está llevando ¿qué? Le está diciendo la doctrina de la inmortalidad del alma no tiene base bíblica. Eso no es errado. Si alguno se levantara los muertos, tampoco creían. O sea, Jesús los llevó de la inmortalidad del alma que ellos creían, los llevó ¿qué? A la resurrección ¿qué? De los muertos. ¿Notaron al final cómo termina la parábola? Ni aunque algunos se levantaran los muertos, no creerían. Si no creen a Moisés y a los profetas, si no creen lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ni aunque algunos se levantaran entre los muertos, no creerían en mí. ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? ¿Y por qué Jesús le cambió detalles? ¿Y por qué Jesús usó esta parábola egipcia? ¿Quieren saber la respuesta? ¿Por qué Jesús aterrizó de esa manera? Sencillo, hermanos. Esta parábola se cumplió al pie de la letra más tarde, unos poquitos días después. A Jesús se le había muerto su mejor amigo. ¿Cuál era? Lázaro. ¿Se dan cuenta por qué en la parábola se usó un nombre propio? ¿Se dan cuenta? Jesús tenía un amigo llamado Lázaro. ¿Y qué pasó con él? Se murió. ¿Y cuántos días tenía de haber muerto? 4. Jesús tardó para llegar a la casa de María y Marta. ¿Pero por qué Jesús tardó? Dice que la Biblia en San Juan capítulo 11 que ya el cuerpo ¿qué día? Estaba corrompido, putrefacto el cuerpo de Lázaro.
Y lo interesante es que si ustedes leen el capítulo 11 de Juan, cuando tengan tiempo lo pueden leer. Por falta de tiempo no podemos leer todos esos versículos, pero le estoy dando el dulce, le estoy dando un pequeño pincelazo para que ustedes, su cerebro lo puedan ampliar. Quienes habían llegado a ese acto fúnebre, podemos decir así, a la muerte de Lázaro, dice Juan capítulo 11, los primeros versículos, que habían sido los judíos y los fariseos. Interesante. Y saben, hermanos, qué interesante. ¿Ustedes creen, hermanos, que los fariseos llegaron por ver o por llorar el cuerpo de Lázaro? Vamos a ver, hermanos, que los fariseos habían llegado por ver en qué tentaban o acusaban a Jesús. ¿Saben qué interesante, hermano? El mayor milagro de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Allí se mostró el más grande milagro. Eso lo corrobora también la Biblia. Con ese milagro Jesús iba a glorificar al Padre y a Él mismo, a sí mismo. Y este gran milagro Jesús lo iba a hacer, de resucitar a un cuerpo putrefacto de 4 días, engusanado, que hedía. Ese es un milagro. Y saben, hermanos, que Jesús, cuando hizo este milagro, no vayan a creer que lo hizo en presencia de unos cuantos. Había una gran multitud que había llegado allí. Imagínense qué grande milagro. Va Jesús a resucitar a un hombre que está de 4 días de muerto. Toda la gente había llegado, y habían llegado los fariseos. Y dice que Jesús, cuando llegó a la casa de María y Marta, dice que lloró. ¿Cuál versículo es donde dice que Jesús lloró? Jesús lloró. San Juan 11:35. ¿Dice eso así? Es el versículo más pequeño de la Biblia. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Yo por mucho tiempo, y así me lo habían enseñado en la iglesia a mí, hasta que me puse a estudiar, que Jesús había llorado por Lázaro. Eso es mentira. Si Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué iba a llorar por su hermano, por su amigo Lázaro? ¿Para qué iba a llorar si él sabía que lo iba a resucitar? ¿Y por qué es que se tardó tanto? Pues si lo amaba tanto, llegar 4 días, si le habían avisado, tu amigo querido, el alma, está muerto gravemente y ya está muerto. ¿Por qué se tardó 4 días? ¿Será que Jesús tenía un propósito? ¿Por qué Jesús lloró, hermano? Jesús no lloró por Lázaro. Jesús lloró por los fariseos, que aún viendo el mayor milagro de resucitar a un muerto, aún no iban a creer en Él como el Mesías y lo iban a rechazar. Y esto se cumplió tal como la parábola decía: ni en que algunos resucitar los muertos no creerían. Y esto se cumplió, hermano. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, ¿sabe qué es lo que hicieron los fariseos? ¿Creyeron en Jesús? No, buscaban para matarle a él y a Lázaro. ¿Se cumplió la parábola? Sí. Por eso es que Jesús usó esta parábola. Noten lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 11, versículo 45 al 48. San Juan capítulo 11, versículo 45 al 48. Noten cómo dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, esto era mentira, eran hipócritas, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos, noten quiénes, ¿están conmigo, hermanos? ¿Quiénes? Pero algunos de los fariseos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos para que este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán y los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y noten lo que dice San Juan 12, versículos 9 y 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús. Noten, esto fue después de que Jesús contó la parábola, sino también por causa para ver a Lázaro. Pero ustedes creen, hermano, que los fariseos llegaron para ver: ¡qué tremendo milagro! Ah, pues sí, este es el Mesías, creamos en Él. No, miren para qué llegaron. Sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Pero leamos correctamente el texto. Ahí falta un texto. Juan 12, 9 al 11. Vamos a ver. Juan 12, 9 al 11. 9 al 11. Vamos a ver. Juan 12, 9 al 11. Ahí está. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también por causa de Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué buscaban a Jesús y a Lázaro? ¿Estaban impactados porque el gran milagro que había hecho Jesús? No. Estaban duros de corazón, no creyeron en Jesús. ¿Se cumplió lo que dijo Jesús? Ni aunque algunos se levantaran los muertos, no creerían. ¿Se cumplió eso con Lázaro? Cristo resucitó a Lázaro y los fariseos creyeron, no creyeron. ¿Se dan cuenta por qué Jesús en la parábola usó a Lázaro como nombre propio? Pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Siempre, hermanos, el evangelio prospera. Aunque los fariseos rechazaron a Jesús, hubieron muchos que creyeron en él. Yo me quedé impactado, hermano, al ver y al darme cuenta que Jesús no lloró por Lázaro. Jesús lloró por los fariseos y por la dureza de su corazón, que aún viendo esa grande resurrección de Lázaro, no iban a creer exactamente lo que Jesús había dicho en la parábola. Ahora notamos por qué Jesús le cambió detalles a la parábola y no la dijo exactamente como la creían los egipcios y como la habían aprendido de memoria los fariseos. Noten lo que dice Elena de White. Es interesante Elena de White cómo amplía este acontecimiento. Deseado a toda la gente, página 490, párrafo 3. Cristo no lloraba por Lázaro. Noten. Pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte de aquel que era la resurrección y la vida. Eran hipócritas. ¿Por qué habían llegado a llorar? ¿Hasta dónde? ¿Qué hipocresía tan grande, hermano? Imaginémoslo a los fariseos llorando ahí por Lázaro. ¿Pero qué es lo que maquinaban en su corazón? Satánico. Matar a Jesús y a Lázaro después de su resurrección. Pero cuán incapaz eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. El maestro llorando. Algunos que no podían ver como causa de su pesar, sino de las circunstancias externas de la escena que estaba delante de él, dijeron suavemente: mirad cómo le amaba. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Decían entre ellos en su corazón. Y Jesús leía sus pensamientos de lo que maquinaban, hermanos. La parábola del rico y Lázaro no es una parábola literal. Jesús con esta parábola quería enseñarles una gran lección a los fariseos, de que por rechazar la verdad de Dios a través de el Mesías, y que aún viendo los milagros de Dios, ellos su corazón lo iban a cerrar y lo iban a endurecer como la roca y no iban a creer en el Mesías. ¿Saben algo interesante, hermano? Que todo esto que hemos estudiado, muchos protestantes, incluyendo los católicos, lo ignoran. Ellos creen de que esta parábola del rico y Lázaro es una parábola literal, pero esta es una alegoría que Jesús la dijo para darles una lección a los escribas y fariseos hipócritas. Y la lección que podemos nosotros absorber de esta parábola, hermanos, es de que en esta vida nosotros, las decisiones que hacemos nosotros en esta vida tienen destinos eternos, hermanos. Los fariseos sellaron su destino al rechazar al Mesías y decir en voz en cuello: nosotros no tenemos ningún rey, sino que a César. Ahí sellaron su destino. Y saben algo interesante, hermano, ¿por qué Jesús cambió los detalles de esta parábola? Aquí va algo bien interesante, y este es otro tema. ¿A dónde fue llevado el rico cuando murió, según la parábola? Al Hades, que en griego es lugar de los muertos, equivalente al hebreo Seol. Pero aquí hay algo interesante, hermano. ¿Saben cuándo se cumplió esta parábola? Literalmente
sobre el castigo del rico que representa a los fariseos y a la nación judía como los 5 hermanos. ¿Saben cuándo se cumplió literalmente el castigo del rico? Cuando los fariseos y los judíos a voz en cuello rechazaron la teocracia, ellos mismos se profetizaron una maldición: caiga sobre él nuestra sangre y sobre la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Saben de que los fariseos ellos mismos se dieron la sentencia. En el año 70 la nación judía fue quemada con fuego por el general Tito Vespasiano. El Espíritu Profético de la historia dice que eran cantaradas de sangre que corrían en los muros de Jerusalén, de la gran masacre que hizo el general Tito y cómo quemó Jerusalén. Ahí se cumplió exactamente lo que Jesús había dicho en la parábola del rico y Lázaro. Qué interesante, hermanos. Se dan cuenta que toda la parábola es una alegoría, nada tiene que ver con literalidad. Hermanos, espero que esta parábola, este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.